Desde su primer ejemplar en agosto de 1887, la revista Anales de Ingeniería ha sido testigo del progreso y los desafíos que han moldeado la infraestructura y el desarrollo de Colombia. A lo largo de 137 años, Anales de Ingeniería ha registrado los momentos más significativos de la ingeniería en Colombia. Desde su fundación, la revista ha sido una crónica viva del ingenio, la experiencia y la visión de los ingenieros colombianos, destacando a aquellos que han dejado su huella a través de sus páginas. Con 962 ediciones y miles de artículos, Anales de Ingeniería ha documentado la evolución de la infraestructura nacional, reflejando el trabajo incansable de ingenieros que han contribuido a transformar la nación. Desde la construcción del primer ferrocarril hasta la creación de complejos hidroeléctricos, cada proyecto ha sido un testimonio del compromiso de nuestros profesionales con el desarrollo del país. Detrás de cada edición hay un esfuerzo conjunto de ingenieros, académicos y directores dedicados. A lo largo de sus 137 años, Anales de Ingeniería ha contado con 54 directores, quienes con dedicación y esfuerzo han guiado la revista, manteniéndola como un referente en el ámbito técnico y científico. Desde Manuel Antonio Rueda hasta Jaime Bateman Durán, han sido fundamentales para la continuidad y el éxito de la revista. Desde sus primeras ediciones impresas a finales del siglo XIX hasta las publicaciones digitales de hoy, la revista ha superado desafíos tecnológicos, económicos y sociales para continuar su misión de informar y educar a la comunidad. Hoy seguimos comprometidos con la ética, la transparencia y el avance de la ingeniería. Anales de Ingeniería continúa siendo un pilar para los ingenieros académicos y la sociedad civil, promoviendo una ingeniería responsable y sostenible que mira hacia el futuro con optimismo y determinación. También sigue evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos y desafíos. Cada edición de la revista se convierte en un mosaico donde se unen las diversas especialidades de la ingeniería, reflejando la riqueza y la diversidad de esta noble profesión. Con un enfoque temático en cada número, Anales de Ingeniería no solo informa, sino que conecta, ofreciendo un espacio donde cada ingeniero puede ver reflejado su aporte al desarrollo del país. Agradecemos a todos los ingenieros, autores y directores que han sido parte de esta historia. Anales de Ingeniería no solo es una revista, es el reflejo del esfuerzo conjunto de aquellos que creen en el poder transformador de la ingeniería. Gracias a su dedicación, seguimos siendo un referente en la ingeniería colombiana. Uno, dos. Excelente, buenas tardes a todos. Es un honor estar moderando este panel tan importante con expertos en la materia, muy interesantes todas las ponencias definitivamente. Antes de iniciar, traigo muchos saludos de mi país, El Salvador, les mandan muchos saludos a ustedes. También nuestro comité centenario con quien estamos haciendo un proyecto muy parecido y con mucho material parecido al rescate de la historia de la ingeniería y arquitectura en mi país, así que nos ha caído perfectamente adecuado asistir a este evento. Hay muchos escenarios de intercambio y algunos creo que ya empezamos a hacerlos. Muchas gracias a la sociedad, a la SCI, ¿verdad? Acá de Ingenieros de Colombia, muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a todos por recibirnos, invitarnos, también al ingeniero Julio Mario Villavizar por contactarnos para liderar y moderar este importante panel. También saludamos a todos nuestros amigos de UPADI. Bueno, estamos compartiendo acá también con una vicepresidencia también del Caribe, en mi caso sería la de Centroamérica, así que muy orgullosos también de representar a UPADI. Bien, miren, vamos a iniciar porque el tema ya hay poquísimo tiempo, ¿verdad? Y quisiéramos inclusive al final, si nos apuramos, tal vez dejar un par de preguntas al público. Vamos a empezar con Andrés, por favor, Andrés. Una ponencia muy interesante, pero hay algo que con la ingeniería es muy importante y creo que todos tenemos curiosidad. Todos hemos escuchado que México se está hundiendo, al menos una parte. Sí, históricamente,
¿Hay registros? ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Qué se ha rescatado de la ingeniería ancestral? Cuéntanos un poco, Andrés. Claro que sí. Bueno, hay registros desde que hay asentamientos humanos en la Cuenca de México, hay registro de hundimientos. La verdad es que esto no me dio tiempo de decirlo, pero los mexicas fundan ahí su ciudad porque los echaron de todos lados. Entonces no hubo de otra más que usar el islote de en medio que permanentemente tenía, bueno, ni siquiera medía lo mismo en lluvias que en secas. Entonces ahí se construye la primera ciudad, Tenochtitlan, y después de la conquista los edificios siguen presentando este fenómeno. Al día de hoy se nos sigue hundiendo prácticamente toda la ciudad. Nada más para que nos demos una idea, en promedio tenemos 47 centímetros de hundimiento en la Ciudad de México. Hay unos lugares más, porque además tenemos diferentes tipos de suelos, en los pedregales, además somos volcánicos, tenemos terremotos, tenemos un volcán, el Popocatépetl. La verdad es que el director de Protección Civil del Imperio Mexica no hizo muy bien su trabajo, porque fundó la ciudad en el lugar más difícil posible. Pero en general tenemos registro de hundimiento desde que se funda la ciudad y ahora un ejercicio, y para concluir rápido, muy interesante, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, le tuvieron que inyectar concreto, toda la década de los años 90 estuvo prácticamente, era imposible verla completa, después de los fuertes sismos de 1985 se le partió el techo. Entonces si van a la Ciudad de México, la catedral es la Casa del Tío Chueco hasta Marea, tiene diferencias muy interesantes, y otro es el Palacio de Bellas Artes construido de mármol, entre la fachada y la parte de atrás está así más o menos, tiene 9 metros de diferencia. De ese tamaño es el problema de haber construido sobre 5 lagunas. Sí. Excelente, y vamos a hacerle 2 preguntas a cada uno porque después vamos a hacerte la segunda pregunta relacionada siempre al mismo tema. ¿Qué diferencia tenemos en el caso de México, por ejemplo, con la ingeniería que se está aplicando en la Torre de Pisa, que también se está hundiendo? ¿Cuál podrían ser las diferencias? Bueno, para empezar, la Torre de Pisa, por interesante que sea, no está en el corazón de una gran ciudad y no es el subsuelo de una laguna, ¿no? Entonces, la Torre de Pisa es desde luego muy representativa de la ingeniería de lo chueco. Pero la verdad es que en el caso de México, y si bien es muy valorado el caso de Italia, en el caso de México, en riesgo de pérdida patrimonial o de colapso del edificio de la Ciudad de México, tenemos por ahí de 370 edificios. Prácticamente todo el centro de la Ciudad de México, no hay uno solo que no presente un nivel de daño. Entonces, si bien el caso de las ciudades de Europa, la comparación, incluso cuando ellas llegan, Hernán Cortés, su ejército, eran Venecia y Ámsterdam. Pero ambas reciben sus aguas del mar. El caso de la Ciudad de México era muy compleja porque 5 lagunas que no medían lo mismo, nutrían todo un sistema muy complejo. Entonces, solamente abreviando, si bien la Torre de Pisa es un caso ejemplar de la ingeniería de lo complejo, la ingeniería de lo dinámico además, porque parece ser que a últimos años ha incrementado el grado en que se está inclinando. En el caso de la Ciudad de México es toda una ciudad. Cuando yo era niño, el famoso Ángel de la Independencia tenía 2 escalones menos. Y no es que, lo que pasa es que el resto de la ciudad se hunde y el Ángel simplemente, como está estabilizado con maderas, mantiene el mismo nivel. Entonces, no hay un solo edificio grande en la Ciudad de México que no esté pensado para cooperar con estos 40 centímetros en promedio. Y nada más por último, las líneas 9 y 1 del metro de la Ciudad de México, que son las que más se usan, este año y el año pasado estuvieron prácticamente clausuradas por renivelación. Pensaron que iban a durar al menos 60, 70 años utilizables, duraron 35. Entonces, eso nos habla de que además no solo se hunde, cada vez se hunde más, lo que nos lleva a repensar el modo en el que todo el sistema de aguas de la Ciudad de México está siendo usado. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos con nuestro amigo de Perú. Excelente también ponencia, increíbles imágenes de esas ruinas que 800 años después siguen trabajando. ¿Qué lecciones, los ingenieros hidráulicos de la actualidad, qué lecciones deberían de aprender acerca de eso, considerando que por alguna razón hay muchos problemas que la hidráulica en este momento como que lo piensa solo a corto plazo? Hay muchos problemas que se generan rápidamente. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, en primer lugar, voy a empezar con una autocrítica. Siendo profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, el trabajo que he presentado acá me ha hecho un revoloteo en el cerebro, y a partir de marzo, o sea, un poquito más adelante, en los temas que a mí me toque, voy a incorporar los temas de las lecciones aprendidas de ingeniería, en el diseño holístico, en la conservación del medio ambiente y una serie de temas más que no solamente en mi caso, sino lo voy a difundir en la universidad y en otras universidades. Yo creo que ese es lo menos que podemos hacer. Ok, o sea que en el área de educación tenemos muchos retos todavía, más que todo en este caso de la ingeniería hidráulica. Sí.
¿Qué deberían de hacer las universidades? Usted nos planteó una currícula ahí. Sí, mira, y yo en lo que he planteado en el trabajo he planteado 3 esquemas fundamentales. Digamos, recuperar los criterios de diseño que utilizaron los incas, el hecho de la ubicación que ellos decidieron en Tipón por una serie de motivos, y segundo, el culto al agua. Dentro de los mapas que se tienen ahora de información… Mamacocha era, ¿verdad? Sí, Sí. dentro de la información que se tiene en este momento, en el mapa Muni que salió publicado recientemente, el Perú es uno de los países que va a tener un estrés hídrico. Por lo tanto, entonces, la cultura del agua, digamos, la gestión del agua, tiene que ser un asunto de primera prioridad en el Perú, y eso es lo que voy a hacer, retornando. Yo retorno el sábado y el lunes empiezo ya a hablar con el rector de la universidad para empezar a trabajar ya de inmediato en eso. Excelente. Bueno, los que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de ir a Machu Picchu y otras, vemos lo impresionante de la ingeniería hidráulica de los incas y otro tipo de ingeniería, por supuesto. Excelente. Bueno, con nuestra amiga Kira y vicepresidenta también de UPADI, por favor. Voy a empezar con una pregunta difícil, Kira. ¿Hay algún criterio que permita destruir el patrimonio? Yo sé que es difícil porque al final no se busca eso, pero se da a veces, ¿no? ¿Podría haber algún criterio? Sí, y que está relacionado con la visión de la parte de ingeniería. Okay. Sí hay un criterio. Pero se trata, por encima de todas las cosas, ¿no?, de defender hasta el último momento, hasta la última valoración, con la intersección. Por eso yo defendía tanto y en todo el trayecto de mi presentación el tema de la multidisciplinariedad, porque precisamente los criterios de todos esos especialistas son los que van al final integrados a definir qué hacer en el tema de la intervención. Okay. Realmente es una pregunta bastante complicada porque la idea siempre con el tema del patrimonio es llevarlo y tratarlo de salvar. Sí. Pero hay momentos, como tú bien dices, que hay veces que las cosas son insalvables. Pero voy a acotar un poco ahí. Las razones deberían de ser netamente técnicas, ¿verdad? Muchas veces se toman decisiones de destrucción de patrimonio económicas o políticas, por ejemplo, que no debería de ser dentro de la ingeniería, ¿no? O sea, valorando la ingeniería. Por eso defendíamos dentro de los valores intrínsecos que llevan esos patrimonios que tenemos que defender todos y cada uno. El de la cultura, el de la arquitectura, la parte social y el tema del arte, pero también la parte de la ingeniería también tiene una serie de condiciones para considerarlo también con valor y forma parte de ese patrimonio. No, excelente. Y también tenía otra consulta, porque tú al inicio empezaste a hablar de la rehabilitación, ¿verdad? Sí. Del patrimonio. Obviamente sabemos que hay diferencia entre rehabilitación y restauración. Sí. ¿Cuándo deberíamos de aplicar eso, más que todo con el enfoque que tú luciste? Depende del valor y de los grados de protección, vamos a decir así, que tenga el patrimonio escogido al que se le va a intervenir. Y esos grados de protección son los que definen los diferentes modos de intervención, ¿ya? La restauración tiene una serie de condicionales que van en función de ese grado de protección y de todos esos valores que se defienden en todos y cada uno. Por eso defendía también que cada intervención de patrimonio es un problema único y que lleva una serie de análisis y estudios que al final te llevan a hacer tu propuesta, pero con todos esos conocimientos integrados. Claro. Bueno, me encanta que Cuba tiene un estudio de valoración histórica del 2024, lo estuve viendo, y realmente, bueno, también tuvimos el orgullo de ser parte del jurado que evaluó, ganaron el premio Luis Guanoni por una planta hidroeléctrica que está como hace 100 años, idéntica. Entonces, eso creo que en Cuba se da mucha situación de esa. Excelente, excelente. ¿Sí? Quería adicionar algo así, ya que hablabas de mi país. Comentaba que con otros colegas que habían conversado conmigo, que en nuestro país existe el tema del patrimonio es defendido desde la Constitución. Okay. Desde la Constitución, y hay una serie de leyes ya basadas en las regulaciones internacionales, pero que defienden el patrimonio a ultranza. Todos los territorios, o sea, todas las provincias, tienen una oficina de patrimonio que responde a cultura
y ahí se defienden todas y cada una, y por supuesto esas oficinas de patrimonio tienen sus criterios locales, sus valoraciones locales, y a partir de ahí entonces empieza todo el proceso y las defensas ante esos Y eso les ayuda a criterios las políticas públicas, claro. Exacto. Exacto. Ok, muchas gracias. Andrés, no podemos irnos sin preguntarte. Me han preguntado algunos, ¿qué es ingeniería geomática? ¿Qué es ingeniería geomática? Esa pregunta es muy interesante. Ya después de dar una plática al final me preguntan, bueno, ¿ya todo esto qué estudiaste? Ingeniería geomática es muy interesante porque la ingeniería tiene su antecedente en la ingeniería topográfica. Es muy profundo eso, incluso el escudo de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional es un teodolito que es con el que se medía, y es una rama de la ciencia que básicamente la topografía estudia fundamentalmente la tierra, las distancias, para hacer mapas y encontrar tú respecto a tu entorno, ¿no? Entonces, la geomática es una evolución de la topografía que nace en las minas mexicanas desde el siglo XVII, sobre todo con esta gran certeza de la extracción de material. Y la geomática es combinar la topografía con sistemas de información geográfica, el Google Maps que traen todos en su teléfono, o por ejemplo, y esto es muy interesante, la percepción remota o teledetección, que a través de una fotografía podemos saber salud de la vegetación, qué tanta agua tienen las hojas de las plantas, en dónde se puede cultivar, lo legal y pues no lo no tan legal. Luego, por ejemplo, tenemos la cantidad de alimentos en el mar. Solamente con una fotografía podemos saber qué tan saludable es cierto sector del océano. En fin, cualquier elemento de estudio que requiera grandes extensiones del territorio es con teledetección. La combinación de eso con topografía tradicional, que son los que ven las carreteras midiendo, eso es geomática. No, excelente, y gracias, porque era una curiosidad creo que general para algunos. Excelente. Con la ingeniería hidráulica, con el tema del manejo del agua, porque cerraríamos con esta pregunta para abrir el espacio y que ustedes por favor puedan participar. ¿Cómo rescatar algo de la ingeniería ancestral, por ejemplo, para el manejo del agua lluvia, que es un problema que se ha vuelto muy serio en muchos países al no tener un sistema de control? Sí, el manejo del agua de la lluvia es un manejo sumamente importante que Tipón también se tiene. Ahora, en la zona de la sierra, en el Perú, evidentemente llueve de una manera tremenda. Se va el agua de la lluvia, pero no es retomada, salvo en las plantas de tratamiento. Sí se hace este asunto. Ahora, lo que sí, digamos, quiero comentar, una visita que hice a la Universidad de Oporto, que me pareció muy interesante. Ahí tuve una visita con el doctor Víctor Miranda, que es una persona que, y eso quiero mencionarlo, la Universidad de Oporto es una universidad pública. Entonces ellos como universidad pública dicen, me dijo así Vladimiro, ¿no? Me dijo lo siguiente, mira, la universidad pública es como un, digamos, un elefante enorme que para mover la oreja piensa 3 meses antes. Y cuando llega el día, decide no moverla. Entonces el tiempo de manejo es una cosa indeterminada. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un instituto INESTEC, que es el elemento ágil que, digamos, hace que la universidad pública pueda aprovechar toda la parte de investigación. Pero el regreso al punto, en la visita a la Universidad de Porto vimos una serie de partes. Entonces me dijo Vladimiro, ¿sabes qué? ¿Por qué no utilizamos tanto concreto completo? Porque si no, atentamos contra el circuito del agua. Entonces, ¿qué ellos hacen? Pues han hecho, digamos, con elementos de concreto, pero con huecos, de tal manera que cae la lluvia fuerte y va alimentando el nivel freático, cosa que no lo tomamos en cuenta en el Perú, por ejemplo. Entonces, hay una serie de temas que yo creo que hay que tomarlo como lecciones aprendidas y son parte de los diseños y son parte del tratamiento de la gestión del agua que debe ser incorporado de manera transversal en la formación de todas las profesiones, no solamente en el Perú, sino considero en muchos países. Excelente y muchísimas gracias. Bueno, démosle un aplauso acá a los panelistas. Vamos a pasar ahora a las… Tenemos espacio para 2, tal vez 3 preguntas, sean breves, por favor. Por favor, ingeniero Marco, ayúdenos con su pregunta. Y nos dice a quién va dirigida, por favor. Complementar en un momento dado lo que le preguntaste a Andrés Emo, tengo que apoyarlo, mi compatriota, sobre la torre de Pisa. Okay. Realmente la torre de Pisa se puede enderezar. De hecho, ingenieros mexicanos, especialistas en cimentaciones, han propuesto sistemas. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México justamente tenemos 2
cuestiones de riesgos naturales que se combinan muy frecuentemente es la naturaleza muy compresible del suelo y la recurrencia de sismos, ¿verdad? Entonces eso ha hecho que la técnica de suelos y la técnica para construcciones resistentes a sismos se desarrolla mucho, hay mucha investigación en México. El Instituto de Ingeniería, Centro Nacional de Prevención de Desastres, etcétera. Okay. Entonces, todo eso, por ejemplo, se ha desarrollado una técnica en México que son pilotes de control que se pueden ir nivelando según se vaya deformando el edificio, etcétera. Entonces, ya ha habido propuestas para Torre Pisa, pero las he rechazado en Pisa precisamente porque pues obviamente perderían uno de sus atractivos más importantes. Eso es lo que quería. Si se endereza la torre, digamos. Exactamente. Ok, muy interesante. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor, caballero, su nombre y a quién dirige la pregunta, por favor. No, allá, atrás. Por favor. Buenas tardes, Alejandro Sánchez de la Comisión de Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Mi pregunta va para el ingeniero, perdón, se me olvidó tu nombre. Andrés. Sí, para ti. Yo recuerdo que cuando uno visita la Catedral de Guadalupe en Ciudad de México, la Catedral Antigua, se nota bastante el asentamiento diferencial, sobre todo al lado derecho. ¿Cómo se ha tratado para la conservación de la catedral y digamos que no continúe ese asentamiento diferencial, pues teniendo en cuenta los efectos que puede tener sobre la estructura? Sería interesante conocer para la conservación del patrimonio ahí precisamente. Muchas gracias. Pues mira, es muy interesante, es el caso de la Basílica de Guadalupe. Si van a la Ciudad de México, los recibimos con mucho gusto. Vayan a la Basílica, es muy interesante. Tú te refieres a la Basílica Antigua. Es un edificio 1680, por lo menos en su parte central. Enfrenta muy serios problemas. Ese edificio se tenía que haber caído, si no es porque lo intervinieron desde los años 40. Y ese es un edificio muy interesante en la historia de la ingeniería mexicana porque vamos a decir, y si me permiten la concesión, que ahí se experimentó de lo que después sería el salvamento de la propia catedral. Se le inyectaron diversas densidades de concreto hasta que más o menos se encontró la que era compatible con el tipo de hundimiento que tenemos en la Ciudad de México. Y de lo que se trata con esos edificios es el caso de la propia catedral, de la primera basílica, del Palacio de Bellas Artes, es que se van a seguir hundiendo irremediablemente hasta que llegue un meteorito o algo así, pero por lo menos se van a hundir parejo. Entonces, en el caso de la villa de la antigua basílica, sí está construida sobre pequeños basamentos, pero el caso de la Catedral de la Ciudad de México es muy interesante porque abajo tiene criptas desde Zumárraga, que fue el primer arzobispo, y contiguo tiene la mitad del juego de pelota mexica. Entonces, además, hacia la fachada tiene la barda, el límite del Coatepantli, que era el límite de Tenochtitlan, y un pedazo de la pirámide del Sol. Está sobre 4 edificios. Entonces, la única posibilidad que se encontró es una densidad de concreto para que se hundiera parejo, y esa fue la solución que se ha estado aplicando como en 15 edificios. Hay otro muy famoso también, el Palacio de Vizcaínas, que parece que estás en el mar. La última de las ventanas ya no la ves, está así como si cruzaras un puente, y la desecación causó unos estratos en el suelo muy particulares. Entonces, la respuesta sería básicamente, se inyecta concreto para que se hunda parejo. Nuevamente un aplauso. Muchas gracias a todos, muchas gracias por sus ponencias. Muchas gracias a ustedes también.